Ahora yo quería también partir ahí, hacerle primero la pregunta ahí a Álvaro, porque Álvaro conoce, digamos, el sistema por dentro. Y aquí de todo el proceso del retiro del 10%, han ido surgiendo, lo que dije anteriormente, un montón de miserias. Primero, esto de las miles de pensiones de alimentos que están pendientes y que los papitos corazón no los pagan, po. Y que ahora están surgiendo iniciativas para poder decirle, mire, aunque usted no quiera retirarlo, tiene que retirarlo para pagar la pensión de alimentos. Ese es un tema. El segundo, lo que también ya mencionó Álvaro, es que la posibilidad que tienen hoy día las empresas, los organismos públicos, todos tienen la posibilidad hoy día de declarar las cotizaciones previsionales, pero no enterarlas, no pagarlas, y quedan pendientes, lo cual a muchos trabajadores hoy día les puede estar afectando, porque el monto que tiene de fondo para retiro no está incorporado a lo que está pendiente de pago, porque la AFP no lo puede, aunque la declare, no puede incorporarla porque no la tiene en caja. Pero también surgen, y ahí Sandra, tú también, que eres de Maipú, y yo también soy de Maipú, y nos surge, aquí en Maipú especialmente, nos está surgiendo un tema de que hay distintas municipalidades que han despedido sus trabajadores y a pesar que perdieron las demandas laborales, no han enterado las cotizaciones previsionales y están pendientes. Las corporaciones de educación son las principales deudoras de cotizaciones previsionales en el país. No son pocos, son miles de millones. Estamos hablando de trabajadores de la educación, donde están los profesores, todo el mundo educativo que está bajo el alero de estas corporaciones municipales de educación. Bueno, ahí surge, entonces ahí yo quería preguntarle a Álvaro, ¿cuál es el rol de la superintendencia en esto? ¿Cuál es el rol, cuál es el procedimiento, qué es lo que tienen que hacer las personas? Porque claramente hoy día una persona que le deben una cantidad, en el caso de personas despedidas y que no se le han enterado las cotizaciones, no es una cifra menor, es relevante al momento del retiro. Es relevante. Yo tengo un caso específico, personas que tuvieron 10 años trabajando y donde no se pagaron cotizaciones previsionales y están pendientes de pago. Y el municipio de Maipú, en este caso específico, se las debe. Y le han hecho el quite, ahí siguen dilatando y siguen amparándose en resquicio muchas veces, o simplemente mandarlas al olvido para que la persona siga los trámites burocráticos. Entonces yo quería preguntarte, Álvaro, en todo este ámbito, en todo este contexto, ¿cuál es el rol que ha cumplido la superintendencia? ¿Ha cumplido, no ha cumplido? ¿Está al debe? ¿Cuál es, cómo va a funcionar? Tal vez debería partir por decir que la superintendencia ha estado capturada culturalmente por la industria. No sé si industria es el nombre apropiado Es para el el nombre. conjunto de la FP, pero ha estado capturada. Yo, como ustedes saben, tuve un corto paso por la superintendencia y fue impresionante la acogida poco amistosa que tuve. En general los funcionarios, muchos de ellos muy valiosos, no quiero hacer ninguna generalización, pero operan en función de las necesidades de las AFP más que de los ciudadanos. Los casos más dramáticos son las pensiones por invalidez, donde personas que tienen un drama de salud y acuden a las comisiones médicas regionales para pedir un dictamen de invalidez y son maltratadas, digamos lo que es cierto, son maltratadas. Es gente de bajos recursos, con poca educación, que se les es difícil entender los procedimientos, pero no hay un ánimo de facilitárselos, al contrario. Entonces, muchas veces, cuando hay un dictamen, se les manda una carta a su domicilio, y entonces las personas,
para poder reclamar si ese dictamen encuentra que no les favorece, tienen que demostrar que esa carta les llegó en las fechas que correspondía, y entonces la superintendencia de respuesta siempre era que tenía que acudir al servicio, a la oficina de correo más cercana, llevar el sobre que tiene esos, ¿cómo se llaman? Las barritas, ¿no? Donde Código está de... indicada la fecha. Entonces yo les decía, pero ¿ustedes no piensan que esa persona tal vez no puede desplazarse con facilidad? Y quizás no puede desplazarse en absoluto. No, es que así tendría que ser la solución. O sea, no hay ninguna empatía. Y como ustedes saben, en esas comisiones médicas la integran también un representante de las compañías de seguro, que son los que tienen que pagar. Y por lo tanto, es un tribunal, por así decirlo, que tiene al interior, en su interior, tiene un interesado en que no se dé esa pensión de invalidez porque tiene que pagarla. Un Y las tribunal de propias arbitraje. AFP, tienen un cargo que se llama controlador médico, que no es exactamente controlador médico, pero un tipo que lo que tiene que hacer es que ojalá sean lo menos posible las pensiones por invalidez. Entonces, esto es un sistema que no es empático con sus afiliados y tiene que mejorarse. Entonces, efectivamente, como señala Hernán, hay mucha gente que descubre que sus cotizaciones no fueron enteradas por el empleador. Las AFP son las que están obligadas por ley a hacer esa cobranza. Tienen que hacerla a partir del sexto mes de demora. Y lo que ocurre es que, bueno, finalmente el empleador no tiene los recursos y esto se dilata y finalmente no se entera. Normalmente, para tranquilizar un poco a quienes nos escuchan, normalmente los atrasos todos se ponen al día, generalmente en el segundo mes. Es decir, hay como un mes de retraso y luego se ponen al día, pero se mantiene un stock, un monto de no pago bastante importante que está en el orden de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que lamentablemente afecta a las personas cuando tienen necesidad de jubilarse o ahora en este caso con el retiro. Y el retiro en este sentido ha hecho una gran labor porque ha levantado el velo y, y se puede ver dónde están los faltantes. Yo creo que es un efecto positivo muy bueno. El otro efecto positivo muy bueno ha sido que la gente ahora está interesada en saber dónde están sus dinero. Y claro, hay una serie yo no sé si entramos en esta cosa, pero hay una serie de pequeñas cosas que la superintendencia no tomó en cuenta. Bueno, la primera cosa, que más abierta, por decirlo, es que la superintendencia en su instructivo dijo que si usted pedía menos del 10%, porque sabemos que esto es voluntario, cada cual pide lo que quiere dentro de los parámetros del retiro. Usted puede pedir menos del máximo que podría retirar, ¿verdad? Y entonces en el instructivo la superintendencia dijo, mire, si usted retira menos, usted ya no puede volver a pedir. Y claro, el saldo. Y entonces, pero ¿cómo? Ya se lo hicieron ver al superintendente. Oiga, usted no tiene autoridad para restringir un derecho que otorga la ley. O sea, si alguien pidió la mitad de lo que le corresponde, bueno, sigue teniendo el derecho de pedir la otra mitad más adelante. Tiene todo un año para hacerlo. Así que la superintendencia administrativamente no tiene ninguna facultad para impedir que ese derecho sea ejercido en su plenitud. Después hay otros pequeños casos muy entretenidos. Yo creo que esto sirve para la cultura previsional. Ustedes saben que producto de que el fondo el año pasado tuvo unas pérdidas inesperadas porque a algún genio se le ocurrió ponerle más riesgo, y entonces en noviembre cayó como 10% en un momento dado, y los pensionados, o sea, los trabajadores que estaban pensionando en ese momento, de pronto vieron que su pensión, que les pensaban que iba a ser de X, bueno, era X menos del 10%. Bueno, eso la superintendencia pretendió solucionarlo administrativamente, que es la solución que está vigente hoy, pero que es una mala solución, con la creación de una cuenta corriente al interior de la AFP. Entonces, usted se va a jubilar, le trasladan, si usted lo pide, trasladan su fondo a esa cuenta corriente, que es una cuenta corriente que no genera ni un rendimiento, por lo tanto, no es tan buena idea, ¿verdad? Pero bueno, ocurre que la persona que está en ese proceso hoy día, que trasladó su plata a la cuenta corriente aquella,
hace su solicitud de retiro y la respuesta de la AFP va a ser, usted tiene cero saldo, porque el retiro se hace de la cuenta 1, de la cuenta obligatoria de capitalización individual. ¿Ah? Entonces, el que está ahí en la quemada, ¿ah? Hoy día, Bueno, dadas las reglas, no podría retirarse. Hay otros más. Cuando hay beneficiarios de pensión, ¿cómo se retira? Si usted tiene una viuda, por ejemplo, y tiene un par de hijos, bueno, ¿cómo se hace este retiro? Bueno, hasta ahora es bien simpático porque resulta que cada uno de ellos, tienen una cuenta individual en la práctica, son titulares y por lo tanto pueden retirar cada uno de ellos. En el extremo, ¿no es cierto? En el extremo, podría cada uno ir a retirar su 10%. Y por lo tanto, la cuenta finalmente bajaría un 70%. Ah, no está previsto en el instructivo. La otra cosa particular es que se da la opción de trasladar su dinero, si usted no lo quiere de inmediato en una cuenta bancaria, bueno, puede trasladarlo a una cuenta 2. Lo primero que se hizo, cuando se hizo el trabajo legislativo, se advirtió que las cuentas 2 cobran comisión. Y era totalmente absurdo pasar a un señor desde una cuenta 1 que no cobra comisión, porque ya la pagó cuando cotizó, a una cuenta que sí cobra comisión. Como absurdo. Bueno, entonces se corrigió aquello y esa cuenta 2 es una cuenta 2 especial. No es la misma que existe. Esta cuenta 2 especial no carga comisión. ¿Ok? Pero ocurre que el instructivo no se percató o no tomó la precaución necesaria de obligar a la FP a crear de inmediato la cuenta 2 especiales. Y no ocurre. Entonces, usted pide que se pase a la cuenta 2 y le dejan la plata en el limbo porque todavía no crean la cuenta 2. Y por lo tanto pierde rendimiento, ¿verdad? De sus fondos. Ponerle en esa cuenta 2 es porque no lo necesito hoy esa plata, pero quiero dejarla acá, generando rendimiento financiero y más adelante lo retiraré si la necesito. Después hay otro tema. ¿Qué pasa si hay un señor que es beneficiario de pensión, pero tiene una cuenta porque trabaja, una viuda, por ejemplo, es beneficiaria de pensión de su marido que falleció, ¿verdad? Y entonces recibe una pensión de sobrevivencia de esa cuenta, la del marido que falleció. Pero esa señora puede estar trabajando y puede estar en otra AFP. Entonces... Bueno, son temas, Álvaro, en que, claro, a lo mejor la premura, la falta de claridad de la superintendencia, de haber puesto claramente todos estos temas en la mesa, ya haberlos dejado resueltos, pero creo que a lo mejor faltó interés de parte de la propia superintendencia de poder resolver todos estos temas que están ahí y que a muchas personas a algunos les va a favorecer y a otros les puede afectar. Eso es. O sea, entonces hay que ponerse en todos los eventos y una ley que si bien es muy simple, pero que tiene complejidades por la forma como opera el sistema. Hernán, lo que ocurre es que, bueno, yo valoro que la superintendencia rápidamente haya sacado los instructivos, yo valoro que la AFP rápidamente hayan puesto, digamos, la funcionalidad en sus sitios web para poder hacer los retiros, pero claro, cuando se hacen estas cosas desde el Monte Olimpo, y no se ve hacia abajo y no se consulta a los que entienden de esto, o sea, la superintendencia no hizo ninguna consulta, por ejemplo, con la Asociación de Asesores Provisionales, que son los que conocen al dedillo el tejemaneje bajo la superficie, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces simplemente finalmente termina siendo un trabajo que uno puede valorar por la celeridad con que se hace, pero que tuvo varios errores. Uno no puede pedirle, por ejemplo, a los congresistas, a los parlamentarios, que tengan claro ese tipo de detalles. Por suerte, tuvieron claridad con el tema de las pensiones ¿cómo se llama?, de alimentos, y se hizo la reserva del caso. Y eso va a favorecer a muchas mujeres, a muchas mujeres. Yo quisiera más plantear, estimado Hernán, tomando un poco en consideración lo que señaló delante muy bien Ricardo, en el sentido que tenemos que dar una batalla, todavía no se ha ganado, se ganó una gran cosa, pero faltan muchas batallas. Hay cosas que se deben abordar ahora ya. La primera
en la tremenda injusticia que se produce respecto a las mujeres, que ya lo señalé con respecto de las bajísimas pensiones. Esas bajísimas pensiones responden a que el sistema reproduce las desigualdades de género del mundo laboral, ¿no es cierto? La falta de participación de la mujer en el mundo laboral, las brechas de género, perdón, la brecha salarial, después que sus trabajos son más precarios que los de los hombres, luego que la mujer tiene un compromiso con la familia y tiene que dedicar mucho tiempo a su familia y a sus hijos, y por lo tanto sale del mercado laboral y vuelve a la familia, pierde por lo tanto posibilidad de cotizar, y más adelante cuando ya es mayor, también sale porque tiene que cuidar a los adultos mayores, a los abuelos. Y eso son cargas que culturalmente en este país son de cargo de las mujeres. Los hombres no cuidan a los abuelos, son las mujeres. Entonces, el sistema reproduce esas desigualdades. Y por eso es que la mujer tiene un daño. Ahora, las reglas del sistema, además, no ayudan, sino que al contrario, intensifican el daño, porque tenemos, por ejemplo, con lo que señalaba muy bien Ricardo, tenemos estas tablas de expectativa de vida y mortalidad separadas por género. Entonces, como la mujer vive más que los hombres, ¿no es cierto?, en promedio, la mujer que se jubila a los 60 debiera tener una esperanza de vida a los 90, y los hombres que se jubilan a los 65 solamente hasta los 85 de su expectativa de vida. O sea, es bastante importante la diferencia, y eso hace que las mujeres tengan pensiones menores, un 15%, todo lo más constante. Si no hay ninguna otra diferencia, es un 15% inferior a la pensión de la mujer a la pensión del hombre por este asunto de las tablas diferenciadas por sexo. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo. Lo adelantaba, ¿no es cierto, Ricardo, hace un ratito. No pueden usarse para el cálculo individual de las pensiones las tablas de expectativa de vida. Esas tablas deben existir, deben estar presentes, pero deben ser utilizadas para estimar la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto. Pero es una aberración cargarle a la mujer un castigo porque vive más, si la mujer no tiene culpa de vivir más, pues. Es un absurdo total y completo. Eso tiene que corregirse de inmediato. No. Tiene que corregirse, se ríe doña Sandra, pero ahí tiene una bandera, Sandra. Tiene que corregirse el tema del pilar solidario. No puede ser que las mujeres no puedan acceder sino hasta los 65, si la edad mínima es de 60. Eso es una cosa brutal, es de un egoísmo tremendo de parte de los que manejan las plantas públicas. Bueno, otro tema que debemos que abordar, y ahí se lo planteo también a nuestro amigo Ricardo para que empuje, es el tema de las pensiones anticipadas. Antiguamente, cuando nace este sistema, bastaba tener alrededor de 30 millones en el fondo para poder pensionarse anticipadamente. Hoy día son más de 100 millones, o sea, casi nadie puede hacerlo. Y además el sistema, miren qué absurdo. Ustedes saben que las tasas de reemplazo, que es ese número que compara la pensión con el salario activo, ¿no es cierto?, en la actividad, hoy día está en alrededor de 30% para los hombres y en alrededor de 15% para abajo en las mujeres. Más o menos eso es incluso peor. O sea, hoy día yo veo casos, me llegan muchos, y hay profesoras que se jubilan, ganaban 1,5 millones y la pensión es de 200.000 pesos, o sea, eso es un 8%. Es una cosa espantosa lo que ocurre ahí. Bueno, en el caso de la pensión anticipada, si bien el sistema logra entregar 30 o 15% de tasa de reemplazo, si tú quieres pensionarte anticipadamente, tienes que tener un fondo tal que financie una tasa de reemplazo del 70%. Entonces eso es totalmente absurdo. El sistema exige a sus afiliados cumplir con un estándar que el propio sistema no es capaz de cumplir. ¿Y qué pasa con ello? Que entonces una persona que ha trabajado 30, 40 años en una misma empresa, pongamos ese ejemplo, y que llega un momento a los 55 años, queda fuera de esa empresa por las típicas situaciones organizacionales que se producen, que desplazan hacia afuera a los más viejos, ¿verdad? Bueno, esa persona la verdad es que tiene muy poca versatilidad para conseguirse un ingreso independiente. No tiene la competencia, nunca ha hecho esa experiencia. Y esa persona se queda sin ingreso y no puede pensionarse anticipadamente en este país. Y se le condena a 10 años de miseria al hombre para que una vez que cumpla los 65 se pueda jubilar. Son unas cosas de una crueldad increíble. Y tenemos muchos defensores de este sistema tal cual, que no se le debe cambiar una coma, y otros que incluso han estado en la vereda crítica del sistema,
algunos dicen, no, es que no me gusta la pensión anticipada. Hablan desde un trono, ¿verdad? No me gusta la pensión anticipada, porque daña la pensión, obvio que daña la pensión, pero existen todos los sistemas del mundo. Y claro, si tú no cumples con todos los requisitos y no logras tener suponte en Francia, Bélgica, Hernán, que tú conoces más o menos cómo funciona allá, si no logras reunir todos los requisitos para acceder a una pensión del 100%, bueno, te hacen unos descuentos y entonces te recibirás una pensión del 80, del 85, del 75, y tienes una base. ¿Ah? Y entonces así por lo menos tienes un ingreso, ¿sí? Esta idea de que cada cual se rasca con la propia uña y tiene que asumir nada más, es realmente de una crueldad tremenda. Y una última cosa, estimado Hernán, porque lo mencionó también Ricardo, y bueno comentarlo, este asunto de la pensión básica universal. Se está peleando por eso. Y el punto de tope es que, claro, es caro. Y se han hecho cálculos y más o menos una pensión universal que esté a la altura de la línea de la pobreza, que hoy día serían 167.000 pesos, por ahí en ese entorno, cuesta en total 5.000 millones de dólares al año. Si descontamos el pilar solidario, que obviamente que sería reemplazado por un al menos la PB sería reemplazada por esta nueva pensión universal, estaríamos hablando de 4.000, 4.200 millones de dólares adicionales. Entonces, lo que queda es luchar por una reforma tributaria que le dé recursos al fisco para poder entregar este beneficio que por lo más es algo que se utiliza prácticamente en todos los países desarrollados y decentes del mundo. Holanda, por ejemplo, tiene una pensión básica universal por solo hecho de ser ciudadano, que para ellos baja, son 800 euros, o sea, 500.000 pesos, algo así, pero está bien, pues, o sea, nosotros también podríamos tener una pensión básica universal baja, pero por lo menos tienes un sustento. Después viene la segunda capa, que es la pensión ocupacional, que diríamos, que es aquella que tú generaste por tus contribuciones al sistema, y eso permite entonces tener, en Holanda al menos, una tasa de reemplazo del orden del 80%, y bueno, aquellas personas que por determinadas características ese 80% no les es suficiente, estoy pensando en gente de ingresos mayores, que la baja del ingreso en actividad al ingreso pasivo es muy fuerte. Bueno, ellos tienen la opción de tener aportes voluntarios a un sistema parecido al que tenemos acá, de capitalización individual. Ok, las mujeres también que viven más, sin perjuicio que los sistemas allá, todos tienen solidaridad intergénero, y por tanto los hombres subsidian a las mujeres, y es como debe ser, porque somos todos uno. Este absurdo de que, de verdad, que yo veo que hay que asiente Sandra, entonces, claro, no debo decir por qué tiene que ser así. Pero, por lo tanto, estamos ahora, en este momento, en un momento clave para lograr una reforma sustantiva al sistema de pensiones, y ahí tiene razón, Ricardo, no tenemos todavía esa batalla ganada, hay que darla, y vamos a enfrentar una oposición transversal a esto. Es decir, va a haber gente derecha que se va a oponer por las razones de siempre, pero va a haber también muchos economistas y gente de la ex concertación y ex mayoría que todavía están hechizados por este modelo ortodoxo neoliberal, que también van a poner sus objeciones, como la pusieron respecto del retiro del 10%, que ya aprobada la ley, siguen diciendo por los diarios que esto es una cosa atolondrada, mal pensada, todo aquello, o populista, porque todo aquello que vaya en defensa de los derechos de los ciudadanos y del pueblo, para los que defienden los privilegios de los más ricos, es populismo. Así que desde ese punto de vista, creo que nosotros deberíamos ser todos populistas y orgullosos de ser populistas, porque estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos. Oye, Álvaro, bueno, una buena introducción de qué es lo que nos falta, lo que hay que corregir. Y pues yo te tiro al tiro, ¿eh? Hay un dato. En exenciones tributarias, según informe que entregaron la propia Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos,
ellos sostienen de que hay 9.000 millones de dólares. O sea, está la plata Sí, para la pensión sí, básica universal. sí. Y le podemos agregar terminar una exención tributaria que tienen, el impuesto específico de los combustibles. Se estima de que si nosotros igualáramos el impuesto específico a los combustibles con el de la benzina, se recaudan 2.000 millones de dólares. Solamente ahí. Bueno, ese es un tema. Después, si queremos, le metemos mano a la renta presunta, que es otro tema, ahí hay otro pozo más que de exenciones tributarias. Por lo tanto, plata hay. Lo que pasa es que algunos no las pagan, ¿no? Porque que tenemos un sistema tributario donde algunos tienen privilegios. La minería, por ejemplo, la minería, la agricultura con esta renta presunta, la minería, o sea, el transporte, perdónenme, el gran transporte privilegiado con renta presunta. Bueno, ahí tenemos un foco de recursos que se están que nos llegan a las arcas fiscales. Ya, y asimismo con el impuesto específico de los combustibles. O sea, aquí hay algunos que son doblemente beneficiados y a veces triple beneficiados. Por ejemplo, el transporte y la minería, que está en renta presunta, pero también ellos también tienen el tema del impuesto específico de los combustibles. Entonces, recursos hay. Lo que Sí. pasa es que hay que repartida la torta. transparentar esto y colocar las lucas donde corresponde. Pero yo, mira, para ir avanzando, nos quedan más o menos, ahí les digo, nos quedan 13 minutos. Chuta. 13 minutos. Le voy a dar la palabra a Ricardo, pero lo voy a llevar al ámbito más político. ¿No? Quiero que en el ámbito más político. ¿Qué te parece, Ricardo, este cambio de gabinete? ¿Qué representa este cambio de gabinete que hubo en el gobierno y estos nuevos ministros que tenemos? Este cambio de esta sillita musical que te pasaste de diputado, de senador a ministro, de ministros a diputado, una cosita que ya parece se ha hecho habitual dentro de la política, dentro de la política chilena, de que los parlamentarios electos con voto popular de repente dejan el cargo y se pasan a ser ministros. Es una cosa extraña, pero principalmente lo que representa este nuevo gabinete hoy día, que digamos será, no sé si será el último cambio de gabinete, pueden haber más, porque aquí puede haber otro, pero lo que tenemos hoy día es un gabinete que se ve a todas luces, un gabinete más duro. Este es un gabinete que viene a enfrentar el plebiscito. ¿Ah? Es un gabinete salvo desborde, es un gabinete del rechazo. Este es el gabinete del rechazo. Entonces, claramente ahí me gustaría de que Ricardo nos entregara la opinión. ¿Qué le parece? Mira, querido amigo, yo he escuchado con atención a Sandra y por supuesto a Álvaro, porque con su experiencia uno aprende. Tengo algunas notitas aquí respecto de lo que significa ver el manejo de la superintendencia por dentro. Sí. Y yo diría en una cosa, Sandra, mira, desde el punto de vista sociológico, político y económico, una descripción de la clase media es indispensable mirarlo en un proceso histórico. No cabe duda que en el siglo XX el rol de las clases medias con la asunción del Partido Radical, con la fuerza que en ese tiempo tenía el Partido Socialista, representó un avance de las clases medias en relación a la sociedad oligárquica que nosotros teníamos. Y luego, con la democracia cristiana en un proyecto de cambio, la sociedad chilena permitió el ascenso a formas de vida más razonables y civilizadas. Por ejemplo, 3 millones de campesinos con la reforma agraria. Tú estás en una zona particularmente importante todavía desde ese punto de vista. Vives también en Maipú. Bueno, ahí está toda mi familia, yo lo conozco desde que partió todo el tema. Era esa zona rural y hoy día tiene, ¿cuánto? 1 millón de personas que están viviendo en distintos lugares. Hay fenómenos nuevos. Hay unas descripciones de la clase media que son importantes para saber, por ejemplo, hoy día entre los haberes podemos tener familias que por primera vez sus hijos han llegado a la universidad. Yo fui hijo de obrero, llegué a la universidad el año 65 porque era gratis. Y entonces uno podía estudiar gratis. La clase media tenía satisfechas sus necesidades de salud, sus necesidades de educación,
sus necesidades de pensiones, porque aunque las pensiones eran distintas y habían injusticias manifiestas, sin lugar a dudas, hasta Piñera reconoce que en ese tiempo las pensiones en promedio eran en el antiguo sistema del 55%, o sea, más del doble de lo que ocurre hoy día con el sistema, y que había que cambiarlo, por supuesto. Yo no quiero volver al sistema de las cajas, ni a las perseguidoras, no quiero llegar a dividir por lo hípico, los bancarios, no, yo creo que necesitamos un enfoque más solidario y general, pero el tema del análisis en la sociedad es muy importante, porque el neoliberalismo ha enfocado siempre su tema diciendo el gasto público para los más pobres. Y de repente no se da cuenta de que hoy día hay gente que se ha esforzado, trabajado y tiene que pagar la ISAPRE, tiene que pagar la educación, tenía que pagar un montón de cosas que lo despojaban, el subdividendo en la vivienda. Entonces yo creo que es importante, Sandra, hacer un estudio de eso. En Estados Unidos hay un trabajo que hizo Obama con su vicepresidente Joe Biden, muy interesante, porque la clase media no es solo un tema de ingresos. La clase media es también de gente que busca oportunidades. Yo no quiero que me regalen, yo quiero que me den oportunidades, yo me las gano, yo aporto, y somos, creo yo, desde ese punto de vista, la estructura de remuneraciones. Entonces, un profesor en la Universidad de Chile, donde yo hice clases por 10 años, jubila a los 67 años con 800.000 pesos, y un coronel de ejército jubila a los 47 con 2 millones y tanto. O sea, yo creo que de repente la sociedad chilena tiene que empezar a estudiar cuáles son estos procesos. En las AFP, de los 10 millones de afiliados, la remuneración promedio es del orden de los 770.000 pesos, ¿no? Y tal como explicaba también Álvaro, obviamente la remuneración promedio de la mujer es más baja que la del hombre. Yo creo que Álvaro tiene razón cuando partió en su exposición diciendo esta es una industria. Lo dice José Piñera en su libro El cascabel al gato. Lo explican en todo. La seguridad social era un ogro que limitaba libertades. Así lo he puesto yo en mis libros. Así ellos denunciaron y crearon un sistema basado en los principios de Chicago. No lo digo yo, lo dice José Piñera, y por supuesto yo lo constato en la realidad. Entonces, nuestro tema es de repente de valores. Seguir por qué en la sociedad chilena, después de volver a la democracia, mantenemos un sistema basado en los principios del neoliberalismo tan brutal y además constatando un fracaso tan espantoso, porque se nos produjo un problema muy humano. Las tecnocracias concertacionistas fueron cooptadas por el modelo neoliberal y las fuerzas políticas que jugaron al cambio fueron cooptadas por el sistema neoliberal. Yo en ese punto, por ejemplo, luché siempre con el tema. Mira, a propósito de las pensiones anticipadas, aquí estaba trabajando, estoy escribiendo un nuevo libro. Encontré estos detalles, son debate del Senado en 1996. En ese debate del Senado, del 96, participa Sebastián Piñera, que era senador, participa Jorge Arrate, que era el ministro del Trabajo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y yo, ¿qué hago yo? Voto en contra de la propuesta de mi gobierno para colocar más trabas a la pensión anticipada. Porque, por favor, por lo que explicó Álvaro, yo conozco personas que ganaron altas remuneraciones, fueron responsables, pero con las exigencias que llegaron, se les hace imposible poder acceder a sus propios recursos. Esta idea que tuvimos que hacerla por la emergencia, esa gente prefiere tener una pensión de 300.000 antes que nada, cero. Estoy condenado a cero, a pesar de haber tenido altos ingresos durante y haber sido responsable y haber pagado. Entonces, el tema, como apuntaba Álvaro, quizá ahí yo tengo un matiz, porque tú que los conociste de cerca, los funcionarios de la superintendencia, los puedes calificar así por razones humanas. Pues yo conocí hasta a sus dirigentes sindicales, pues viejo, los invitamos cuando estábamos pidiendo la renuncia de la AGNISH por el tema de la fusión trucha de Cuprum y Provida. Esos dirigentes sindicales ni se atrevieron, hombre, a decir nada, porque tenían miedo de que los despidieran. Si tenían fuero, yo entiendo el miedo. Entonces el que tiene miedo no puede ser dirigente sindical ni social, pues viejo. Si todos tenemos miedo, hemos tenido miedo. Pero vencer el miedo pensando en el bien de los demás y el tuyo propio es parte de nuestra tarea. Nunca
Los invitamos a la comisión investigadora, que los diputados de Demócrata Cristiano y toda la concertación, nueva mayoría también, nos apoyó. Tuvimos una investigación. La Contraloría, hicimos una presentación, yo ayudé al asesor de los diputados de C. La Contraloría General decretó que la fusión trucha era ilegal. La ministra Rincón nos apoyó. La Tamara Agnish tuvo que irse por lo que hacíamos en las calles, por lo que se hizo en la Cámara de Diputados, por lo que ocurrió. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo hoy día con este sujeto que está allí. Porque Perdona, ha Ricardo, hecho cosas que son increíblemente inaceptables. Mira, la Ricardo, crítica de Ricardo, Álvaro, sí, como no, amigo. te voy a pedir una cosa muy breve. ¿Por qué no hace una referencia al fiscal de la superintendencia? No lo conozco. Este señor que ahora ya estaba cuando yo llegué era el fiscal. No lo Bueno, conozco, no sé. No, Yo, espera, nada más es que esta es una anécdota que yo creo que es importante conocerla. yo Ese conocí señor a una mujer, pero perdón, no quiero, perdóname, querido Álvaro, como nos quedan pocos minutos, quiero saltar. Tiene razón, tiene razón. Había una mujer fiscal cuando se hizo la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y los diputados de manera transversal acordaron pedirle al gobierno la renuncia de esta señora. La Contraloría General de la República declaró que la fusión trucha era ilegal. Y la Jimena Rincón, ministra del Trabajo, perdió el cargo. Porque Jorge Burgos, demócrata cristiano, porque Valdés, PPD, porque Izaguirre, PPD, porque otra gente del Partido Socialista respaldaron a la Agnish, querido efectivamente, amigo, y la fusión trucha. Y esa fusión ha seguido en marcha y significa para el Estado 400 millones de dólares menos. Nos estafaron con el mismo RUT, con la misma papelería, con la misma oficina. Por favor, cuando Álvaro dice con razón, el rol de los superintendentes es de ser un funcionario público encargado de hacer cumplir la legislación, pero dentro de un marco holístico, es decir, dentro de una visión global. Él está para supervigilar que las AFP cumplan su misión esencial, obtener mejores pensiones para los afiliados. Y ocurre que han sido aliados para permitir los abusos de la AFP. Mira, voy a salvar a Macías en un solo punto. Esta cosa que Álvaro dice, se puede retirar una sola vez. Yo digo, ¿por qué? Si la Constitución, la norma dice que se puede, hay un plazo de 1 año. ¿Por qué una sola? Porque está en el texto. Así se legisla imperfectamente. Hay que ser capaz de ver, señor, yo quiero darle un plazo a la gente de 1 año para que reflexione, para que decida, o por último para que vaya sacando en cuotas. No, la redacción dice por una sola vez, ¿no? Cuando dice, ¿por qué no el tema de las liquidaciones, las cosas del juzgado del trabajo? Y no, porque se entendió que socialmente, yo entiendo ese punto, era mejor ponerle acento porque uno solo de estos que se hablan de varones, machos, irresponsables, son irresponsables y no pagan las pensiones de alimentos que corresponden para sus hijos y para sus mujeres. Esta es una excepción que está contemplada en la norma, me parece bien. Pero cuando el superintendente dice que tú tienes plazo solo hasta el 2 de agosto para poder hacer tus operaciones por internet, eso no lo dice la Constitución. No, es una disposición que entraba, que hace que la gente se aglomere, que hace que la gente vaya a contagiarse. Fíjate, desde el punto de vista de la atención, tú dices, hubo un gran éxito, sí, 5.800.000, pero la AFP modelo no está funcionando. Porque la Provida tuvo incapacidad para responder y Provida es la más grande, mirando en la perspectiva de... Porque de repente yo en Hábitat entré para mirar y en realidad ponerle en la cuenta 2 no aparecía. Aparecía el tema de mandarlo a los bancos. Y nada más. Y además, yo tuve una información ahí. La modelo coloca a todos los bancos y Copeush, cooperativa que tiene cuenta vista, no la incorpora, la dejaron afuera. Bueno, pero yo encontré la trampa. Hábitat había que pinchar algo que es mentira, porque yo soy pensionado de Hábitat. Me depositan mi pensión en la cuenta. Y ocurre que tuve que pinchar una parte, decía, no tiene ningún tipo de cuenta corriente. Pinché ahí para saber qué pasaba y apareció la posibilidad de la cuenta 2. ¿Por qué? Porque la cuenta 2, como bien explicaba Álvaro, que fue un invento hecho en el 2008 para
darles más plata a la AFP, porque antes no cobraban nada, era 0 pesos el costo en la cuenta 2, tiene la ventaja hoy día por la reforma constitucional que no pueden cobrarte. Así que si usted tiene plata derivada de ahí, llévesela, guárdela. Si no tiene necesidad, guárdela. No le van a poder cobrar ninguna comisión, no le pueden cobrar ni por traspaso, no le pueden cobrar por nada. Es una oportunidad real. Veamos, en términos del rol de los superintendentes, pero fíjate que, por ejemplo, este caso, el caso de la fusión trucha, la Tamara Agnes llegó a afirmar que la superintendencia de pensiones era autónoma para poder tomar sus decisiones cuando desobedecían las instrucciones de la ministra Jimena Rincón. Era falso, y se lo tragaron hasta en el gobierno y se lo tragaron en la Cámara de Diputados, hasta que les demostramos que en la reforma del 2008 de la señora Bachelet se le había quitado la autonomía que originalmente tenía la superintendencia. Álvaro, tú sabes de eso más que yo. La superintendencia pasó a ser un órgano independiente que se comunica con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Cuando tú ves el rol activo de los superintendentes, a ver, yo tengo demandado con mi abogado gratuito Fuad Chaín a la AFP Habitat por la comisión 45 bis, la que nos saca $1,5 millones diarios de nuestros fondos, sin informarnos. Yo los tengo demandados por afectar mi derecho de propiedad, por afectar mi derecho a la seguridad social, perfecto. Y ocurre que con mi camarada y amigos somos más amigos y tenemos diferencias en lo de camaradas en diversos enfoques, pero aquí hay que unir voluntades para poder hacer las cosas que uno tiene que hacer. ¿Tú sabes quién fue el que estableció la comisión del 45 bis? Bueno, Ricardo Lagos, pues. ¿Y quién era el ministro del Trabajo? Solari, hombre, socialista. ¿Y quién era el ministro de Hacienda? Eizaguirre, del PPD, si yo discutí con ellos, pues. Me tocó agarrarme con ellos, mirado el punto. Ah, ¿y quién era el superintendente que fue a defender la norma? Alejandro Ferreiro, demócrata cristiano, que después fue ministro, hoy día es asesor, hoy día defiende a las AFP. Pues tú sabes, querido Hernán, que a mí el que me enseñó a criticar a la AFP fue José Pablo Arellano, hombre, por Dios, que hoy día es director de la AFP, hace lobby por ella, asesora a la Carolina Goich en esta equivocación enorme que está cometiendo una vez más Carolina Goich en las propuestas que hace. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, hay que ver qué cosa podemos hacer nosotros. Concentremos en una cuestión. Está claro, citemos al Mercurio la reforma del señor Pinochet, del señor Piñera, perdón, yo no acepto confundir a Piñera con Pinochet. Lo considero un insulto a las víctimas, a los que sufrimos, a los que murieron, a los torturados. Este señor defiende un sistema, ha sido incapaz de parar los excesos policiales, represivos, etcétera, pero no es Pinochet. Esto es hacerle un mensaje gratis a una violación, creo yo, de la gente que ha sido victimizada en la dictadura y que yo pido que nunca lo olvidemos. Es distinto lo que se hace en dictadura. Esto que estamos haciendo ahora nosotros no podríamos hacerlo en dictadura, querido amigo. Tu viaje a Bélgica no fue seguramente de turismo, hijito, tuviste que vivir exiliado. Lo que yo tuve que irme, me sacó mi partido a Alemania. Mira, no recordemos mal, salvo que nunca más queremos los horrores de la dictadura para los demás. ¿Por qué no decirle a la gente en una síntesis? Mire, si se aprueba la reforma que Piñera pidió ayer que aprobáramos, las pensiones a lo más llegarían a ser un 33% superior a lo que son ahora. Es sencillo, ¿no? ¿Cuesta? Fácil. Sandra, yo sé cuál es el problema de educar, de informar, porque realmente todo esto se reviste de cosas técnicas o no. Señor, yo soy el Mercurio. Si la reforma se aprueba, las pensiones chilenas suben a un 33% de la última remuneración. Yo no estoy de acuerdo con eso, y por eso le he planteado que hay que rechazarle ese proyecto a Piñera, porque fortalece las AFP, crea unas pirañas adicionales, las yapas, empresas que vayan a... dice un ente público, que es lo que dice el documento del socialista senador Letelier con la demócrata cristiana Carolina Goich. Crea un ente público. Fantástico. ¿Cuál va a ser su función? Licitar los recursos
a empresas que administren los recursos. O sea, ¿quiénes son los que pueden? ¿Van a ser empresas con fines de lucro? ¿Van a ser las FP, las YAPA, las compañías de seguro? Es peor de lo mismo. Por lo tanto, ¿nos cortamos las venas? No, pues yo soy de esos cristianos que tengo una patita afirmada en mi fe, al margen de los curas que han demostrado tanta brutalidad, y mi fe democrática. ¿Cuál es mi fe democrática? Pongámonos de acuerdo. Álvaro, de nuevo, insisto, tu propuesta, Patricio Vaso, Jimena Rincón, el senador Durresti, lo que está haciendo el senador Renovación Nacional y otro de la UDI. Concentrémonos en una cosa. Terminemos con las tablas de expectativas de vida. Lleguemos hasta los 85 años. De ahí, la propuesta de la Jimena dice, paga el Estado. Yo digo, paga el seguro de longevidad que podemos financiar con el aporte patronal. Si hay 6% de aporte patronal, el seguro de longevidad, según la Solange Bernstein, antecesora tuya, según la Raín, que es demócrata cristiano, pero son los dos pro AFP, tendría un costo de un 1% o 1,5% de las remuneraciones. Si la cotización patronal es del 6%, nos sobra para financiar la pensión básica universal, porque el 1% de las remuneraciones son aproximadamente unos 60 millones de dólares al mes, Álvaro. Perdona, la pregunta precisa. Pero dime, perdóname, aclaro la duda. Un 1% de las pensiones, los fondos que recaudan la AFP hoy día son 600 millones de dólares al mes, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. O sea, que si utilizamos una parte, un 10% de esos fondos serían 60 millones. Sí. El 1% son 6 millones, ¿verdad? 6% son 36 millones. Al año, 720 millones de dólares. Bueno, con esa cantidad que aportarían los patrones, podemos financiar el seguro de longevidad y podemos financiar la pensión básica universal. Una pregunta, querido amigo, quería hacer, encantado. Perdona, Hernán, ¿no? Mira, yo quiero, no sé, Álvaro quería hacer una aclaración para darle la palabra después a Sandra, para que vamos cerrando, porque estamos pasados en el tiempo, pero estamos para poder cerrar. Álvaro, tú tenías que hacer alguna acotación. No, yo quería hacer una acotación a lo que está señalando nuestro buen amigo Ricardo respecto del comportamiento de la superintendencia y de sus funcionarios, pero no sé si valga la pena hacerla. El fiscal que estaba cuando yo asumí se fue al poco tiempo que yo llegué, y posteriormente él fue el abogado que apoyó todas estas fusiones. Tú te recordarás, estimado Ricardo, que la defensa de esas fusiones las armó él, y la abogada que pedían digamos que le pedían el cargo, bueno, era su segunda, ¿ah? Así que era el mismo grupo finalmente. Y bueno, y ese fiscal recientemente estaba asesorando a la ministra María José Saldívar para la reforma. Es decir, una reforma al sistema de pensiones. El asesor principal de la ministra. Bueno, y hace poco, como todos ustedes saben, es público y notorio, este señor se renunció al ministerio para irse al cargo de gerente general de la administración de la Asociación de Administradores de AFP. Claro, entonces ahí tú ves que la verdad es que la persona que fue fiscal durante 10 años de la superintendencia, bueno, la verdad es que al final de cuentas uno se ve que estaba atornillando al revés. Claro, entonces... Pero tú sabes que es tan escandaloso lo que tú señalas, que este señor no ha podido asumir su cargo. Exactamente, bueno, fue el que ha dado la cara en estos días es de nuevo la Raín.
Y Larraín Fernando, ya se iba porque lo contrataron al Banco Mundial como claro, asesor del Banco Mundial. Entonces, ha así es. sido tan escandaloso esto que precisamente yo creo que este señor, no me acuerdo el nombre de este abogado, no va a poder, parece, asumir el cargo, sino es evidente, defiende. La propia ministra es una persona que trabajaba en el CIADES, que son entidades que están vinculadas, viejo. Incluso cuando en el fondo de cesantía, aprovechemos de pasar una visita, les pertenece a la AFP también, hombre, por Dios. Sí, Si este es todo un es parte del sistema. negocio. Por eso hay que Sí, sí. juntar fuerza y escuchar a la Sandra que tú dijiste que iba a intervenir. Sandrita, Ok, dejemos a Sandrita para después cerrar y terminar, porque estamos ya bien pasados. Ya. Sandra, Bueno, aclarar una cosa, Hernancito. Años dirigente de Maipú, ahora hace unos cuantos años, Quilicura. sí, no, sí Bien, sé, Sandrita. Pero mi corazón va a estar en todos lados donde usted sabe, necesite, ahí vamos a estar. grande, muy bien. ¿Ya? Corazón grande. Lo otro que yo quería decirte, nosotros lo que necesitamos es un Chile justo e igualitario. Y lo que está pasando ahora no es nada. Porque lo que necesita este país no es maquillaje, es una cirugía profunda. Desde el ente político hacia arriba. Porque ya basta de los goteos políticos, de cambiar a buenos funcionarios, porque pongo al amigo de tal, porque es que mi primo sabe más. Basta de terminar con ese goteo político, que al final nos instalan puras personas nefastas. No dejamos a la gente trabajar en el sistema público por sus capacidades, sino porque es amigo de tal o de tal. Y hemos visto, y lo vimos en Maipú, cuánta gente buena, que hacía bien su trabajo, trabajaba con la ciudadanía, despedía, ¿por qué? Porque no le simpatizaba al alcalde de turno. Entonces, no puede ser así. Hay que terminar con eso. O sea, ¿sabes qué? Me impresiona escucharlos hablar al señor Almazábal, al otro caballero, y tanta corrupción encubierta. ¿Por qué el chileno, cada vez que los políticos sacan una ley, dicen, ¿dónde están las letras chicas? ¿Por dónde nos van a joder? ¿Por qué tenemos que pensar siempre eso? Dime, ¿por qué perdemos la confianza en la política, en los políticos? ¿Me entiendes? ¿Por qué se ensució algo tan lindo que para mí lo sigue siendo? La política es el ente más lindo. Pero el problema es que aquí tenemos tantos políticos corruptos que han navegado para el otro lado, viendo sus propios bolsillos, vendiéndose al poderoso. Aquí estamos todos en manos de la gente que tiene la plata, porque de un otro lado nos quitan. O políticos hacen leyes favoreciéndolos a ellos. ¿Sabes qué es lo rico de ser dirigente social? Es que tú los puedes encarar a cualquiera de ellos. Y no ninguno te puede decir nada, nada. Tienes toda la moral de encararlos a cualquiera. Y no con miedo. Porque al final tampoco los dirigentes sociales somos tontos, ojo. Nos ven como títeres, nos quieren mover aquí y allá. No, perdón, somos entes pensantes. Y ahora se ha demostrado más que nunca que sí lo somos. Y que la ciudadanía no es tonta como todos los políticos, muchos pensaban. O porque tú entras en política, te transformas en el sabelotodo y el iluminado, y el resto no sabe nada. Perdóname. Perdóname, a mí como dirigente social no me venga ningún político a decir es que tú, a ver, dime tú que no sabes nada. Y tú sabes la historia, dirigente social de la calle, de comercio ambulante, de salud, de medio ambiente, a donde sea, estuve aprendiendo con otras personas, pero estuvimos en la lucha. Entonces a mí no me venga a decir un político que yo no sé nada. A lo mejor no sé nada de letras chicas, po, sorry, porque me gusta ser transparente, po. No sé mirar así como, oye, aquí hay que hacer cirugía a tajo abierto en este país, de verdad. Y sacarnos las capitas, las capachas, los apoyos. Si quieres meterte en política, le digo a todos, primero la ciudadanía. Y si no, no sirve, no sirve. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación. Creo que son muchos temas, y pucha, la desigualdad en las mujeres, ¿qué le vamos a hacer? Pues es un tema, pero ojo, que siempre hay desigualdad en las mujeres,
pero también hay otros temas que también es importante que tomar la desigualdad en los hombres. También hay mujeres que abandonan a sus hijos y los varones se quedan con ellos criándolos. A lo mejor no son tantos, pero no encasillemos a un género en un tema cuando también hay muchas mujeres que hacen lo contrario y que son hombres los que crían solo a sus hijos porque han sido abandonados. Y eso también ha pasado siempre, no es de ahora. Entonces, no me gusta encapsular los temas, encerrarlos en géneros, porque somos personas, no hombres, mujeres en algunas cosas. En el tema de la jubilación, somos personas que trabajamos, somos trabajadores. No tiene por qué haber diferencia en que sea hombre o mujer. En el tema de las pensiones alimenticias, exactamente lo mismo. Y ustedes saben, los que son abogados saben harto más sobre el tema de la injusticia que vive muchas veces más el varón que las mujeres frente al tema de un niño. Entonces, seamos justos, seamos honestos. Ya, Sandrita, Eso. muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes, pues, gustazo. ya, oye, bueno, queremos dar término al programa este y agradecerle a Sandra por la participación, también a Ricardo, así que agradecido también, Ricardo, de tu participación, igual a Álvaro Gallego también, y bueno, y a nuestro amigo Ernesto, que se lo capturaron los médicos que tenían que venir a chequearle cómo va su contagio, que está ya, afortunadamente está bien, pero lo tienen que hacer chequeos diarios que se le están haciendo a partir de las 12, 12:30 que llegan a su casa y le hacen chequeo. Y esperamos que la próxima semana nuevamente estemos en otro programa igual con otros invitados, con otros temas. Siempre nos van a quedar temas pendientes, pero bueno, abarcamos el tema de pensión y creo que fue en profundidad. Gracias, amigos. Gracias, Álvaro, Ricardo, Sandra y Ernesto. Ahí estamos en contacto y hasta la próxima semana.